Rusia nunca permitirá, quiero decir, no sé por qué Occidente no puede entenderlo, que esta es una cuestión existencial para Rusia, una por la cual están literalmente dispuestos y deseosos de luchar hasta la muerte. Y sabes, para Europa esto no es una cuestión existencial. Sé que tenemos algunos belicistas en la OTAN que intentan hacerlo parecer así, pero Europa no va a luchar y morir por Ucrania. Estados Unidos ciertamente no va a luchar y morir por Ucrania. Rusia luchará y morirá para evitar que Ucrania se convierta en parte de la OTAN. Y entonces no habrá una pausa de 20 años, 50 años, porque eventualmente esos calendarios se agotan. Fue hace solo 10 años que, ya sabes, ocurrió el Maidán, y Viktor Yanukovych fue expulsado y el nuevo gobierno nacionalista ucraniano, ya sabes, llegó al poder. Los años pasan volando y eventualmente llegas a 20, y entonces tienes que hacer todo esto de nuevo. Así que Rusia sacrificó demasiado. Van a resolver este problema ahora, y ese problema será resuelto por un tratado permanente. Será un tratado que diga que Ucrania nunca será miembro de la OTAN, nunca. Scott, una buena parte del 2024 en este conflicto se ha gastado en Kursk, donde Ucrania intentó y durante un tiempo tomó territorio ruso en esta región. Ahora, sin embargo, están hablando los Estados Unidos y la OTAN, funcionarios no nombrados, están hablando que en los primeros meses de 2025, todas las ganancias de Ucrania podrían ser revertidas. Lo que está pasando aquí, bueno, creo que fue en agosto, que Ucrania lanzó esta ofensiva en Kursk y aparentemente tomó por sorpresa a los rusos. Sé que hay teóricos de la conspiración que dicen que esto fue una trampa establecida por Rusia. He hablado con algunos comandantes rusos bastante seniors que dijeron que no, esto no fue una trampa, nos cogieron dormidos. El hecho es que Ucrania tomó su reserva estratégica, que era algo que realmente preocupaba a Rusia. En ese momento estás hablando de 20-30 mil formaciones de combate veteranas, organizadas y equipadas completamente. Y sabes, mientras Rusia comenzaba a avanzar implacablemente, los rusos siempre estaban preocupados por dónde se comprometerían las reservas. Rusia tuvo que ser cautelosa, otra razón por la cual Rusia tuvo que ser lenta, porque cada avance extiende tus líneas, y lo que necesitas hacer una vez que avanzas, tienes que detener el avance y tienes que traer fuerzas. Y así, de lo contrario, creas puntos débiles potenciales en tus líneas, y si los ucranianos vienen con una fuerza de contraataque, podría haber problemas. Y 20 a 30 mil es una fuerza fuerte. Ya sabes, los ucranianos lanzaron su ofensiva de verano 2023 con un número similar de tropas. Así que sabes, no puedes desestimar esto. Estoy de 30 mil, altamente entrenados, bien equipados. Aquí es donde estaban los tanques M1 Abrams, los tanques Challenger, los Leopard 2. Todo el equipo moderno estaba en estas formaciones. Y así, los rusos simplemente estaban esperando eso, y eso realmente impactó su habilidad para ser aún más agresivos. Porque no puedes ser demasiado agresivo cuando tienes este golpe de knockout justo ahí. No puedes dejar que te golpeen, y tienes que estar preparado cuando lo lancen, que puedas, sabes, esquivarlo y luego contraatacar y ocuparte de ello. Entonces, eso es lo que los rusos estaban haciendo. De repente ellos van a Kursk, y Rusia no estaba lista para ello, políticamente o militarmente. Creo que el objetivo de ir a Kursk era apoderarse de mucho territorio que podría usarse, como ya sabes, una ficha de negociación, ya sabes, en futuras conversaciones de paz. Así que básicamente decir, tenemos tu territorio, lo devolveremos, pero tienes que devolver, ya sabes, algo del nuestro. Y ya sabes, es una situación imposible para Rusia, porque Rusia nunca renunciará a territorio ruso. Y los 4 obeliscos que han sido absorbidos son, desde la perspectiva rusa, la madre Rusia. Lo otro es que Kursk es tierra santa. Quiero decir, estamos hablando de que aquí se luchó la gran batalla de 1943. Tierra sagrada para los rusos. Pero los ucranianos entraron allí,
hicieron algunos avances significativos. Entonces, los rusos no hicieron lo que los ucranianos querían que hicieran. Los ucranianos esperaban que los rusos movieran 100.000 tropas lejos del combate en Donbass. Y ya sabes, venir y sellar este ataque, y eso ralentizaría la lucha en Donbass, obteniendo el equivalente a una congelación o un alto el fuego, porque ahora los rusos no están avanzando, dando a los ucranianos la oportunidad de, ya sabes, empezar a reconstruir las cosas. Y eso es lo que querían una pausa en el avance. Los rusos no pausaron en absoluto, siguieron avanzando, enviaron una brigada de Marines, una brigada aerotransportada y las fuerzas especiales de Akhmat a la zona para hacer una pantalla para contener a los ucranianos, y luego han estado avanzando lenta e implacablemente. Trajeron más fuerzas, pero nunca desviaron fuerzas lejos del esfuerzo principal. Y es por eso que esto ha sido una derrota estratégica para Ucrania, porque no alcanzaron sus objetivos. Lo que hicieron fue no solo tener las reservas estratégicas completamente destruidas, sino que las fuerzas adicionales que están en la tubería siendo entrenadas están llegando. Estos son, ya sabes, chicos bien entrenados, físicamente aptos, que se suponía que tomarían esos 20 a 30 y los convertirían en una fuerza de ataque de 50 o 60.000 fuertes. Ahora están siendo alimentados en la lucha de Kursk y están siendo masacrados. Creo que los rusos han dicho que ahora más de 50.000 ya sabes, han perecido junto con algunos de los mejores equipos que tenían los ucranianos. Mientras tanto, en Donbass no hay tropas paradas en la línea del frente. Había un interesante clip de película en Telegram, en uno de los canales que mostraba un coche pasando por un puesto de control militar ucraniano que está a unos 10 kilómetros retirado del campo de batalla. No hay nadie en el puesto de control, normalmente está, ya sabes, completamente tripulado con una, ya sabes, quizás una compañía o una fuerza del tamaño de un batallón. Totalmente vacío, porque los ucranianos no tienen más mano de obra, porque están todos muertos y muriendo o atrapados en Kursk, y se están quedando sin chicos en la línea del frente. Así que Kursk es una enorme derrota estratégica para los ucranianos. Fue políticamente embarazoso para Putin, pero él lo superó. Ya sabes, él no opera en la misma dinámica política que tenemos aquí en Occidente. Ser avergonzado por los ucranianos es agua que resbala en un pato. Él solo se quedó en la misión, y ahora ha convertido lo que fue un revés embarazoso para los rusos en una victoria estratégica, porque solían preocuparse por lo que iba a pasar con esa reserva estratégica. Ya no tienen que preocuparse por eso, la han destruido. Y lo que queda está en Kursk, y no van a salir de Kursk, excepto en una bolsa para cadáveres o prisioneros. Y eso es todo. Creo que vas a ver el saliente de Kursk reducido. Y creo que vas a ver a los rusos quizás incluso comenzar a avanzar hacia Sumy. Porque una de las cosas que los rusos han dicho es que incluso si no adquieren este territorio de manera absoluta, habrá una zona desmilitarizada significativa que separa lo que queda de Ucrania y Rusia propiamente dicha. Y creo que Rusia avanzará hasta el punto donde quieren que esté ese amortiguador. Y entonces ya sabes, al final del conflicto habrá discusiones sobre, ya sabes, qué fuerzas estarán ahí. No habrá fuerzas occidentales, no habrá fuerzas extranjeras, probablemente serán fuerzas ucranianas reconstituidas o quizás fuerzas bielorrusas o algo que ya sabes, patrullará eso, mientras los rusos ya sabes, se retiren a donde sea que terminen estando. Pero, ya sabes, ahí es donde estamos ahora mismo. Quiero decir, el ejército ucraniano simplemente se quedó sin mano de obra. Ese es el mayor problema ahora mismo. Simplemente no tienen a nadie más para luchar. Sí, durante este año, Scott, también vimos la intensa escalada que llevó a muchos a creer que un escenario de Guerra Mundial III, incluso un conflicto nuclear, podría estallar debido a la aprobación de Estados Unidos y la OTAN de ataques con misiles de largo alcance en Rusia. Ahora, el último informe,
de los últimos días de 2024 es que Ucrania está esencialmente sin estos misiles, que empezaron con 500 y ahora tienen 50. Me pregunto si podrías comentar sobre cuán significativo fue este movimiento por parte de los Estados Unidos y la OTAN y cómo terminó ocurriendo, donde esto parece un desastre, quizás un desastre embarazoso, donde estas armas fueron dadas a Ucrania y ciertamente no parece que se haya hecho mucho impacto con ellas. Bueno, primero hablemos un poco por qué los rusos están tan preocupados por esta arma. Si miras un mapa de Ucrania o donde está, volvamos a la vieja Unión Soviética durante la Guerra Fría. Ucrania era parte de la Unión Soviética. Así que ya sabes, estoy tratando de dibujar aquí con la cámara, pero ya sabes, Ucrania está aquí, es parte de la Unión Soviética. Así que todas las fuerzas de la OTAN están aquí. Ahora, si tienes un ataque en este misil o algo por el estilo, se lanza desde aquí para golpear la profundidad estratégica de Rusia, que está aquí, que está fuera de Ucrania, en la parte central de Rusia, ya sabes, cerca de Rostov del Don, y, ya sabes, otros de los oblasts. Los ucranianos la OTAN tendría que disparar un misil desde el territorio de la OTAN. Tendría que volar todo el camino a través de Ucrania para llegar a la profundidad estratégica. Los estadounidenses señalaron esto a los Estados Unidos y la OTAN en diciembre de 2021, enero de 22, diciendo, oye, lo que sea que se nos ocurra, no puedes tener misiles en Ucrania, no podemos permitirlo. Y Tony Blinken básicamente lo ignoró y dijo, no nos importa. El ataque MS es un sistema de artillería de campo de batalla, pero tiene la capacidad de volar 300 kilómetros. Ahora, normalmente dirías, bueno, está bien, esos son 300 kilómetros. No es gran cosa. Pero nuevamente, si el misil se lanza aquí desde las viejas fronteras de la OTAN, 300 kilómetros lo pondrían en algún lugar en Ucrania. Pero ahora que lo has movido a Ucrania todo el camino hasta la frontera, cuando se lanza ahora, tiene la capacidad de golpear la profundidad estratégica rusa, y ahora ese misil táctico adquiere capacidades operacionales y estratégicas en términos del impacto que podría tener. Eliminando comandos y control de logística, etc. Golpeando objetivos que nunca habrían sido capaces de golpear si Ucrania no hubiera sido convertida en un trampolín militar de la OTAN. Por eso Rusia ha dicho que no solo Ucrania nunca será parte de la OTAN, sino que nunca puede haber misiles occidentales en Ucrania, debido al hecho de que cuando los traes a Ucrania literalmente expones el vientre blando del centro estratégico de Rusia. Y Rusia no puede permitir que eso suceda. Y por eso el ATACMS y el Storm Shadow y el Scalp se han convertido en armas tan importantes, porque normalmente no son armas estratégicas, pero ahora tienen importancia estratégica. Rusia ha dicho que estas armas no pueden ser usadas. La administración Biden por un tiempo acordó que no podían ser usadas para atacar a Rusia, propiamente dicho. Pero después de que la administración Biden después de que los demócratas perdieran la elección en noviembre, supongo que la mentalidad en la administración Biden cambió de, ya sabes, tratar de evitar la escalada sabiendo que podríamos continuar con esta política de, ya sabes, promover la guerra por poder contra Rusia durante al menos 4 años más de una presidencia de Kamala Harris. Ahora es cómo atan las manos de Trump. Cómo crean la peor situación posible para que Trump no pueda entrar y simplemente retirarse y deshacer todo lo que han hecho. Así que le dieron a los ucranianos permiso para disparar estos misiles de manera que amenacen la profundidad estratégica de Rusia. Y esto es algo que los rusos han dicho. Mira, estamos dispuestos a ir a una guerra nuclear. Por esto, no puedes disparar estas cosas en nuestro vientre blando. No vamos a darte ese derecho, ya sabes, no puedes hacerlo. Esto no se trata de la guerra en Ucrania, se trata de, ya sabes, nuestra supervivencia como Estado-nación.
Y cuando permitieron que esto sucediera, creo que fue alrededor del 20 de noviembre, cuando los Estados Unidos le dieron permiso a Ucrania para disparar estos. Los rusos respondieron disparando un arma que nunca había sido disparada en combate antes, que es un sistema de armas de alcance intermedio, conocido como el Eurashnik. Lo dispararon y atacaron una fábrica, enviando una señal de que esto es lo que Rusia quiere decir con no, no puedes disparar estos misiles. O de lo contrario, habrá una respuesta estratégica. Este fue no nuclear, pero ya sabes, hoy Rusia acaba de anunciar que levanta la moratoria sobre el despliegue de misiles balísticos estratégicos de alcance intermedio y corto, que tienen ojivas nucleares. Así que lo que eso significa es que los Eurashnik ahora tienen ojivas nucleares. Los Eurashnik que están siendo desplegados tienen ojivas nucleares, además de esta ojiva convencional que usaron contra la instalación de Uzmash en Dnipropetrovsk. Es una situación muy peligrosa. Estamos literalmente a un error estúpido de distancia de un potencial para una guerra nuclear. Y la gente necesita entender lo cerca que hemos llegado a esto en varias ocasiones. Los rusos solo tienen tantos pasos escalonados que pueden tomar. Ya han llevado esto a un lugar muy peligroso al usar un sistema estratégico en combate. Pueden tener uno o dos movimientos escalonados más que pueden hacer usando el Eurashnik armado convencionalmente. Pero sí, ya sabes, quedan 50 ATACMS en el inventario ucraniano. Si esos misiles salieran y atacaran un centro de comando y control estratégico que estuviera relacionado con la disuasión nuclear de Rusia y degradaran eso, Rusia tendría que ver eso como un ataque preventivo a su infraestructura nuclear y responder en consecuencia, lo cual sería un intercambio nuclear completo. Aquí es donde estamos. Es una situación muy peligrosa y no creo que la administración Trump aprecie cuánto peligro existe ahora mismo. Sí, porque hay algo de conversación de que podrían ir y despojar aún más. Ya sabes, Trump ha hecho una declaración que dice que está en contra del uso de los ATACMS. Pero si ahora que Rusia ha rechazado sus términos de paz, eso podría hacer que cambie de opinión. Así que veremos. Es una situación muy peligrosa en la que nos encontramos ahora mismo, porque Rusia ha bajado su umbral doctrinal para el uso de armas nucleares. Y yo lo he dicho antes, pero lo diré de nuevo. Sí, yo caminé por los pasillos del Congreso en noviembre para tratar de reunirme con representantes para que pudieran implementar políticas que prohibieran el uso de los misiles ATACMS para atacar territorio ruso. Tuve una reunión muy interesante con un representante senior que en ese momento los medios estaban informando que la CIA había hecho una evaluación que decía que los rusos estaban fanfarroneando, que Rusia no iría nuclear debido al uso de misiles ATACMS, y quería impartir a los representantes que ya sabes, que Rusia no está fanfarroneando, que esta es una situación muy peligrosa, y que si actuamos como si Rusia estuviera fanfarroneando, podríamos encontrarnos en una guerra nuclear a gran escala, antes de darnos cuenta. Y él dijo, Scott, he recibido esa información, la que estás hablando, y la CIA no dijo que Rusia esté fanfarroneando. La CIA dijo que Rusia no está fanfarroneando. Que si continuamos haciendo esto, Rusia usaría sus armas nucleares. Dijo que eso es aterrador, pero la parte aterradora es lo que dijo la Casa Blanca, que está bien, estamos listos para esto. Estamos listos para tener una guerra nuclear limitada con Rusia. Y tienes a Thomas Buchanan, el oficial de planificación J6, el tipo que escribe los planes de guerra nuclear para el mando estratégico, dando una presentación en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C. Creo que el 20 de noviembre, donde dijo que la administración Biden está lista para tener un intercambio nuclear con Rusia y se están preparando para ganar esto. El momento en que comienzas a pensar que recuerda,
Antes de que la operación militar especial comenzara a principios de 2022, los 5 miembros permanentes con armas nucleares del Consejo de Seguridad se reunieron y reiteraron una declaración que ha estado en vigor desde los 80, que las guerras nucleares no pueden ser ganadas, por lo tanto, nunca deberían ser luchadas, y todos dijeron que estamos de acuerdo con eso. Bueno, Estados Unidos ahora mismo está diciendo que estamos listos para tener una guerra nuclear que vamos a ganar. Lo que significa que estábamos mintiendo cuando hicimos esa declaración, o de alguna manera estamos haciendo nueva política a medida que avanzamos. Pero el hecho es que estamos preparados para ir a la guerra nuclear ahora mismo. Somos el problema, no la solución. Y Trump necesita entender que ya sabes. Estados Unidos ha puesto una política en vigor bajo la administración Biden en los últimos 2 meses de la permanencia de la administración en el cargo que acepta la posibilidad o incluso la probabilidad de una guerra nuclear con Rusia como un resultado deseado. Esto debería asustar a todos, porque literalmente eso es lo que está pasando, no me lo estoy inventando. Ve al sitio web del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Ve al discurso de apertura del contraalmirante Thomas Buchanan. Es un discurso algo aburrido. No dice demasiado. Ve al periodo de preguntas y respuestas y comienza en la pregunta 2, donde dice que están listos para tener una guerra nuclear. Creo que en esa pregunta o la respuesta a la tercera donde dice, ya sabes, el problema es que no hemos sido realmente honestos con el pueblo estadounidense sobre lo que esto significa. Incluso si ganamos, ¿qué parece ganar? Y dijo que lo que ganar parece es que la vida en América nunca será la misma. En resumen, solo te diré cuál es la respuesta. Nos convertiremos en una dictadura militar donde se impondrá la ley marcial porque la infraestructura normal que mantiene la sociedad en movimiento estará hecha. No habrá comercio interestatal libre, los suministros de alimentos estarán, ya sabes, muy en riesgo. Los alimentos serán racionados, no habrá libertades. Todos ustedes, chicos dueños de armas, olvídense de eso. Sus armas se irán, serán tomadas de ustedes. No habrá libertad de expresión, no se les permitirá hablar, porque estaremos en una situación de emergencia perpetua. No habrá internet, la electricidad será racionada porque no habrá plantas de energía. Esto es ganar una guerra nuclear. Y él dijo que tal vez es hora de que el gobierno sea honesto con el pueblo estadounidense sobre lo que estamos preparando para hacer. ¿Y cuál es la consecuencia? Porque si fueran honestos con nosotros, ¿crees que hay muchos estadounidenses que dirían que eso es lo que queremos? Sí, hagámoslo. Creo que cada estadounidense diría que no, especialmente sobre Ucrania. Es una cosa si los rusos están cruzando la frontera amenazando con tomar América. Bueno, te hundes con el barco quizás, pero por Ucrania vamos a suicidarnos por Ucrania. Quiero decir, esta es una situación muy peligrosa en la que estamos ahora mismo. Y estoy un poco preocupado por cómo Trump va a tener su plan de paz rechazado. Recuerda lo arrogante que estaba. ¿Puedo resolver esto con una llamada telefónica? ¿Tengo esto bebé? Soy Donald Trump, soy el rey del mundo. Vamos a hacer que esto suceda. Acaba de recibir una bofetada. Disculpa mi lenguaje. Pero quiero decir que es spam. Solo total. Sal de aquí. No estamos considerando nada de eso. Está todo mal. ¿Cómo va a responder a eso? Porque Donald Trump no responde bien a este tipo de rechazo. Pero va a tener que tener gente que le diga, jefe, no tenemos cartas aquí. Literalmente no tenemos cartas. Tenemos que darles a los rusos lo que quieren. Y las consecuencias de tratar de provocar a los rusos podrían ser una guerra nuclear. Y al menos Trump es el único candidato en la campaña electoral que dijo que no podemos tener una guerra nuclear. Al menos mostró algo de comprensión de lo que serían las consecuencias de esto. Sí, y es interesante, durante este último año, esta conversación sobre Ucrania se ha movido más y más hacia cómo terminar el conflicto, cómo pausar el conflicto,
Y creo que eso dice mucho sobre dónde han ido las cosas, donde Rusia ha tomado de hecho la iniciativa. Pero todavía hay mucha conversación, Scott, sobre Rusia fanfarroneando. Y mencionaste eso en la pregunta nuclear, pero quería que hablaras sobre esto. Estos pasos en la escalera escalonada, porque cuando Rusia lanzó el Eurashnik, hubo conversaciones similares sobre que Rusia solo está fanfarroneando. Esto no fue tan significativo, y es probable que no vuelva a lanzar esto de nuevo. Ahora Rusia ha tomado de hecho una larga pausa antes de lanzar esta arma de nuevo. Pero ¿podrías hablar sobre lo que Rusia podría hacer entrando en 2025? Como fue tu análisis, debería la administración Trump tomar el rechazo no tan amablemente y continuar en su propia escalera escalonada. Bueno, sabes, hay dos caras para Rusia. Está la cara de Dmitry Medvedev, él es el lobo rabioso, el mal policía, lo que quieras decir, y él siempre articula las posiciones extremas rusas. Y luego está la realidad del Kremlin, el Kremlin de Putin, que es una voz muy constante, estable, pragmática, realista, que siempre muestra paciencia y frustra muchísimo a la gente, especialmente a los analistas en Occidente.